Tres. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todas las personas que nos están observando a través de esta plataforma. El día de hoy tenemos un programa más a través de la red sociológica, esta plataforma que nos permite conectarnos con las distintas voces de Latinoamérica. Y en esta ocasión tenemos varios invitados. Tenemos un invitado más que se va a ir conectando a medida que pasa el programa porque ha tenido un percance. Pero doy la bienvenida al nuevo colega Brian Ortega, al nuevo colega Gerardo Ceballos. Y bueno, quisiera que cada uno se presente, nos diga de dónde son, si son sociólogos o no, y bueno, ya para poder iniciar. Doy paso, primero Brian, después Gerardo. Listo, perfecto, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Este proyecto me lo relató Kevin en su experiencia en el ALAS. Entonces, pues yo soy sociólogo de la Universidad Nacional, ya voy en séptimo semestre, pues también tengo un pregrado en Ingeniería de Producción, acá mismo en la Universidad Distrital. He tenido la fortuna de estar en Brasil, conocer la experiencia brasileña y bueno, para contribuir a América Latina, para eso estamos acá. Dale, Gerardo. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Igual muchas gracias, Jonathan, por la aceptación al grupo. Me pareció bastante interesante, de acuerdo a mis intereses académicos y línea de investigación. Yo soy Gerardo, soy de México. Soy licenciado en Historia por la Universidad Veracruzana. Tengo una maestría en Educación, en Investigación Educativa, y actualmente estoy estudiando el doctorado en Conocimiento y Cultura en América Latina por el IPECAL, con la sede aquí en Ciudad de México. IPECAL es un instituto internacional que también tiene su sede, creo que en Argentina y en Colombia. Entonces, allí estamos compartiendo diálogos, compartiendo debate, discusiones, compartiendo acerca de nuestra América Latina, ¿no? Todas estas problemáticas que se vienen dando y que nos repercuten en nuestra vida cotidiana. Muchas gracias por la invitación, Jonathan. Gracias a ustedes. Doy paso a Kevin, que ya se acaba de conectar en este momento. Preséntate, Kevin, y dinos de dónde eres, de tu universidad. Y ya para dar inicio al diálogo de esta noche. Listo, buenas noches a todos. Un placer y un gusto estar acá con los compañeros. Mi nombre es Kevin, yo soy sociólogo de la Universidad Nacional y pues nada, el objetivo de esta red pues, que fue nosotros vamos a pensarnos en el ALAS que pasó en el 2019, el año pasado en Perú, pues, es poder conocer, dialogarnos, discutirnos y también conocer los procesos que tenemos dentro de nuestra América Latina. Nada, un placer, un gusto estar Gerardo, con Brian y pues también con ustedes. Parece que tenemos un ligero inconveniente todavía en la conexión, pero espero que se siga solucionando a medida que pase la conversación. Vamos a iniciar el diálogo. Bueno, yo creo que me olvidé de presentar. Bueno, mi nombre es Jonathan Copa. Yo soy estudiante de Sociología, soy egresado de la Universidad Estatal de Bolívar aquí del Ecuador. Y bueno, esta iniciativa ha crecido con el fin de que las diversas voces de nuestra Latinoamérica puedan socializar y puedan debatir y discutir los problemas que están en el contexto de la actualidad, en lo que está sucediendo en nuestros respectivos países. Vamos a iniciar. El día de hoy hemos planeado conversar acerca de las coyunturas que están sucediendo en nuestros respectivos países. Yo quisiera saber, primero quisiera empezar con Brian y que él nos diga qué es lo que está pasando en Colombia. Se sabe muy poco. Al parecer hay muchos conflictos. Recientemente leía que en medio de esta pandemia se están asesinando muchos líderes sociales, lo cual me parece bastante detestable, bastante aberrante, que
que en medio de todo este polémico, digo, en medio de toda esta crisis, se cometan este tipo de violencias. Y por otro lado también está la violencia económica y la desigualdad. El, el que la cuarentena sea solo un derecho de clase o sea un privilegio de clase que solo cierto grupo social pueda cumplirlo. Cuéntanos, ¿cuál es la coyuntura? ¿Cuál es el contexto allá en tu localidad, Brian? Bueno, yo estoy en estos momentos en Bogotá. Yo estoy ubicado en el suroccidente de la ciudad, es periferia. La verdad es que hace 15 días, 20 días dejó de percibirse la sensación de la cuarentena. La gente, la misma necesidad, el hambre ha generado de que la gente vuelva a salir a las calles, a exponerse, pero entonces nos encontramos con una dicotomía, ¿cierto? Que es el contagio o el hambre. Entonces vemos una administración local que se ha quedado corta en la atención humana. Preparan el camino desde el gobierno nacional, preparan el camino para reactivar económicamente, para que el golpe y la recesión en nuestro país no se sienta tanto, asfixiado muchas veces por noticias internacionales, como por ejemplo la OCDE, que resalta la reacción colombiana frente a la pandemia. Esto porque los índices muestran una cosa, que son casos muy bajos, pero la realidad es que el virus afecta de otra manera. Por ejemplo, hay una segregación de clase impresionante. Estamos viendo que la mayoría de la gente que hoy en día está en las UCIs o que tienen prioridad en los hospitales en su atención es gente de un poder económico alto. A la gente pobre, lastimosamente, pues la solución es en la casa, que se queden en la casa superando este virus. Es un momento muy importante el que estamos viviendo en Colombia, porque como lo mencionabas ahora, el tema de los líderes sociales se queda como que sus asesinatos son solo por oposición o por promulgar que se realice una efectiva implementación de los acuerdos de La Habana, o por oponerse sencillamente a intereses latifundistas, porque en nuestro país todavía el latifundio está muy vivo. Pero lo que no se analiza a profundidad es que estos asesinatos de nuestros líderes sociales están directamente involucrados con los conflictos socioambientales generados por la incursión de un neoliberalismo transgresivo en esta última década, un neoliberalismo muy extractivista. Es muy importante analizar que en Colombia en la última década se le dio apertura prácticamente a todos los tratados de libre comercio que se venían generando desde inicios de este siglo. Entró en implementación tratados de libre comercio como con Estados Unidos, Corea del Sur, Israel, Canadá, que realmente han llevado la economía y la productividad económica del país a unos escalones más abajo de lo que se estaba antes. Se pensaba avanzar, pero realmente es que el mercado se ha sentido muy abrumado por una cantidad de productos extranjeros que hoy en día, con esta pandemia, toman mayor relevancia. Esos impactos, pues la economía es una economía que realmente está solventada en mucha dinámica informal. Las pymes, las pequeñas y medianas empresas en Colombia son las que aportan gran cantidad del Producto Interno Bruto. Entonces, se puede decir que hoy en día el COVID está haciendo flote, está dejando ver los efectos de una mala administración, no del gobierno actual, de una política que viene desde la Constitución de 1991, que, bueno, la clase alta siempre ha sabido jugarla y cogieron un gran momento, un boom de la reinserción a la vida civil de un grupo armado que tuvimos en los 80s, que gracias a esa dinámica de violencia pues se pudo generar un nuevo espacio para una constitución, pero vuelvo y lo digo, la clase alta aprovechó ese momento para meternos una constitución neoliberal basada en el consenso de Washington,
una medicina que nos aplicaron casi en América Latina a todos los países. Hoy en día nos estamos dando cuenta que realmente esas políticas están fracasando. Con menos de 4 décadas el neoliberalismo funcionando a full, está derrumbando las estructuras que se cimentaron durante el siglo XX, estructuras que pueden ser bien vistas o mal vistas, pero que han tenido una lucha social importante, y hoy en día estamos frente a la ruptura paradigmática de no solamente un nuevo cambio de vida o un nuevo estilo de vida o reformular nuestros patrones de consumo, sino también tenemos, y esto es lo que nos enseña desde América Latina el COVID, que la integración hoy en día es más importante que nunca, en el sentido de que tenemos no solamente que integrarnos como región, sino también saber cómo relacionarnos con el resto del mundo. Tenemos el imperialismo norteamericano encima de nosotros, pero también hay un imperialismo chino que está al acecho, un imperialismo ruso que actúa con cautela, pero sabe qué pasos está dando. Entonces, por ejemplo, esta semana vamos a tener dinámicas muy interesantes, como por ejemplo Estados Unidos realmente va a detener los buques que vienen de Irán con petróleo hacia Venezuela. Entonces, el COVID viene oportunamente para derrumbar las estructuras del neoliberalismo, pero entonces la idea de nosotros es cómo aprovechamos este momento, ¿cierto?, para salir a flote. Wow. Bueno, me parece muy interesante. Has abarcado muchas cosas en una síntesis tan precisa. Bueno, quisiera pasar con Gerardo. Bueno, yo quisiera saber cuál es el panorama desde tu país. ¿Cómo se están afrontando esta situación? Creo que Colombia y México tienen un panorama bastante similar, lamentablemente en relación al panorama de la violencia. Y últimamente se ha visto que los cárteles están entregando raciones alimenticias, y desde ese punto de vista se está proyectando como una forma en el que el cártel está ayudando, y se está llevando un imaginario de que el cártel se preocupa más por los ciudadanos que el mismo Estado. Sin embargo, se está deslindando la responsabilidad que tiene este elemento, este actor, en medio de toda la violencia. También otro elemento es que se le han criticado tanto al gobierno por las medidas tardías, y también por el no querer cerrar las maquilas, ya que muchas de estas proporcionan los suministros a Estados Unidos para que ellos puedan seguir produciendo. Entonces, yo quisiera saber desde tu análisis cuál es el estado en el que se encuentra tu país. Adelante. Sí, bueno, otra vez muchas gracias por la invitación. Fíjate que tus dos preguntas me parecen muy interesantes, viéndolas desde otro país, en tu caso. Fíjate que me gustaría empezar con una pregunta bien clara. ¿Qué es una coyuntura, no? Una coyuntura afecta las estructuras las estructuras sociales, económicas, principalmente económicas, y desde ahí lo social. Entonces, yo voy a partir desde el punto económico, y yo creo que aquí es lo importante rescatarlo. En ese sentido, México, desde mi punto de vista, tampoco no podemos culpar al gobierno actual, pero tampoco no podemos decir que está haciendo lo correcto. Yo creo que del todo no lo está haciendo bien, pero tampoco no lo está haciendo mal, sino que hay un equilibrio, y yo creo que ese equilibrio trato de yo buscarlo desde mi perspectiva histórica, desde mi perspectiva social, ¿no? Como un ciudadano mexicano. Sí, evidentemente este país está cartelizado, hay que decirlo, en realidad está cartelizado, y sí, esta noticia de que ciertos cárteles están dando despensas a los grupos vulnerables, sí fue una realidad, pero bueno, no lo podemos generalizar, porque evidentemente fue solamente en un estado, no fue en todos los estados. O sea,
El cártel actual ahorita que está en boga solamente quiere acaparar territorios, como siempre, como toda dinámica de todo cártel. No podemos generalizar que también estos cárteles estén apoyando a toda la gente, no. El gobierno federal sí está dando algunos recursos para la población vulnerable, entre ellos un programa que se llama Bienestar. Este programa Bienestar viene dando por nuestro presidente AMLO, Andrés Manuel López Obrador, y está dando estos programas para las pequeñas y medianas empresas. Yo creo que surge algo o aparece algo similar que Colombia y también los países de Centroamérica y los países del sur. Evidentemente, esta pandemia, este COVID-19, sí afecta principalmente a lo económico. Yo creo que es una coyuntura biológica en donde afecta principalmente a la población. Yo lo insisto, desde lo económico. Yo creo que desde lo económico empezamos, porque afecta a las pequeñas y medianas empresas, como nos lo dijo nuestro compañero Brian. Y bueno, están surgiendo estos programas para apoyarlos, que es otra cosa que están llegando muy lentamente, pero sí se están dando, porque llevan un orden, llevan un tiempo en censar también a estas personas vulnerables, que en realidad sí lo necesitan. Ahorita aquí, principalmente ya generalizando, en el país de México, se están viendo afectados muchos negocios, pequeños y medianos empresarios, ¿no? De todo tipo. Se están visto cerrados, igualmente no saben si van a volver a abrir, porque pues hay que pagar nóminas, hay que pagar luz, agua, hay que pagar renta, hay que pagar insumos. Entonces, esto económicamente está afectando. Entonces, no sabría yo decir en un futuro, en unos 4 o 5 meses, si viéndolo bien históricamente, con la pandemia de que duró 7 años, con la peste bubónica, ¿no? Con la peste bubónica y con la viruela, cuando vinieron los españoles, que duró 2 o 3 años, no creo que volvamos a una normalidad inmediata. Yo creo que es una normalidad, o vamos a volver a una anormalidad, una nueva anormalidad en la que nos está afectando totalmente a todos. Pero sí, insisto, toca muy bien lo económico y lo social también. Gracias. Bueno, muy interesante esta cuestión de lo que tú me dices, que nos toca en lo económico y en lo social. Quisiera pasar con Kevin y quisiera plantearle unas preguntas respecto a la coyuntura que está viviendo tu país, especialmente lo que nos hemos estado viendo igual, informándonos de lo que pasa en el vecino país de Colombia. Que mucha gente está protestando en los barrios periféricos, en los barrios marginales, porque hay una escasez de comida, porque no hay formas de trabajar, se está atentando contra el trabajo informal, y la gente no sabe cómo conseguir alimentos, cómo conseguir dinero. Y creo que esta crisis de una u otra forma está sacando el lado más visible del neoliberalismo, que es la desigualdad y la miseria. Es decir, que los que pueden hacer la cuarentena y tienen el dinero, pueden salvarse. Y los que no, va a ser una especie de purga. ¿Qué opinas de eso, Kay? Pues bueno, otra vez un saludo para todos, para todas. Ahorita tuve unos problemas de conexión, entonces ahora sí se escucha bien. Se corta un poco. Bueno, creo que sí. Bueno, esperemos que no se corte más. Pero bueno, creo que sí, lo que dices, Jonathan, es muy cierto. Ahorita, pues en este momento de la coyuntura del COVID, pues ya llevamos bastante tiempo, más de un mes, casi 2 meses de cuarentena, pues hay mucha gente que está saliendo. Como decía el compañero Brian, él vive al suroccidente, creo que había dicho, de Bogotá, yo vivo al suroriente, que son pues, ya es como un sitio montañoso. Acá en el barrio, pues muchísima gente, pues no se ve la cuarentena, ¿sí? Muchísima gente está saliendo. Lo que pasa es que acá, como es un sitio periférico, todavía no se ve
pues el COVID así, no se ha visto tanto escándalo por esto. Sin embargo, pues digamos acá, en la localidad vemos muchísimos colectivos, estamos articulándonos y la jornada pasada, la semana pasada, hicimos una jornada en la cual nos articulamos con unos procesos pues, de diferente índole, de audiovisuales, de educación popular y entregamos unos mercados. Fue una jornada en la cual pues teníamos 160 mercados, pero nosotros pues tuvimos unos problemas de logística y pues casi nos quitan los mercados, ¿sí? Allá en el mismo barrio. Entonces, pues fue bastante problemático ver de que habían más de 600 personas esperando y nosotros teníamos apenas 160 mercados, ¿sí? Pues no sé, nosotros, digamos, acá en Colombia se mueve mucho, por lo menos en la Universidad Nacional donde yo estudié, hay como un movimiento, una metodología de investigación que se llama la investigación acción participativa, que pues la inventó el maestro Orlando Falsborda, que fue el fundador pues, de la sociología acá en el país, y pues a mí me gusta mucho esa metodología de investigación, ¿sí? Me gusta como poder relacionar esa teoría con la práctica, porque pues hay veces uno escribiendo y analizando teóricamente pues es chévere, es muy funcional y es importantísimo, pero pues la práctica es muy difícil y pues transformar la realidad pues a veces es más fácil hablarla, decir que se va a transformar que hacerlo, ¿sí? Y pues la coyuntura está bastante difícil. Hay mucha gente que pues acá no tiene la seguridad social, no tiene una EPS, pues en mi caso tengo una de las EPS como más malas, pues que tiene la mayoría de la población popular acá en el país. Puedo durar 4 meses esperando a que me den una cita médica, ¿sí? Y pues es la realidad de muchísimas personas acá en la ciudad. Sin embargo, pues volviendo, digamos, a los mercados, pues fue muy bonito también, pero la verdad se ve la realidad de la coyuntura pues algo fuerte. Hay mucha gente que pues está pasando necesidades, ¿sí? Al final nos quedaron 5 mercados y nos tocó dividir esos mercados para entregárselos a muchísima más gente que estaba ahí esperándonos, ¿sí? Entonces, pues no sé, yo quisiera como aprovechar un momento, digamos, evadir un momentico a la pregunta que me hizo el compañero Jonathan y pues resaltar algo como pues sobre esta red sociológica me parece que es pues algo importante, pues nuestros gustos, nuestras, sí, como la sociología es tan amplia que podemos cada uno divinamente basarse en una temática diferente, ¿sí? A mí me gusta mucho lo urbano, hay mucha gente que le gusta mucho lo rural, hay mucha gente que le gusta lo económico, entonces si puede pues, responder la encuesta sería muy chévere para poder pues que este espacio se generen muchísimos más espacios. Así que estén dirigidos hacia temas particulares y aprovechar de una mejor manera estos espacios. Y pues no sé, me gustaría como ver, no sé, unos pilares así como fundamentales que fuera así, es algo democrático también, ojalá fuera muy horizontal, que pues no sé, reivindicar la identidad latinoamericana en un contexto de globalización. Un ejemplo de esto es el COVID. El COVID donde inició en Chile, donde nosotros estamos llegando, así es como se conecta al mundo. Segundo, también pasar como a veces un estudiante me decía que nos estaba viendo y él nos decía que nosotros éramos muy como parlamentarios, ¿sí? Y pues es chévere, ¿no? Sin embargo, como que él decía que a veces es bueno también mostrar esas cosas que uno hace. Entonces, por eso, pues, me tomé el atrevimiento también de contar lo que hacíamos así con lo de las entregas de los mercados. Y también, no sé, un tercer punto como de criticar y disipar, intentar, ¿no? Ojalá podamos hacer eso y cumplir ese objetivo, como de
disipar esa estructura vertical académica y social que genera, pues, que es lo que genera exclusión, ¿sí? Digamos, acá puede alguien que no tenga un título académico, alguien que tenga ya una maestría, un doctorado, pero estar acá debatiendo entre todos, ¿sí? Como hermanos latinoamericanos que somos. También, digamos, el género. Sería muy bueno, digamos, que hubiera una reunión así como la que estamos haciendo nosotros, pero es que estuvieran solo mujeres. Sería de diferentes países de América Latina. Sería, pues, no sé, como un objetivo a lograr más adelante. Será algo muy bonito. Y también, pues, nada, esa pues, es mi intervención. Espero, pues, no haberme alargado tanto y, pues, nada, qué chévere poder estar compartiendo este espacio con ustedes. Gracias, Kevin. Bueno, bueno, estos asuntos creo que vamos a tratarlos un poco ya al culminar esta transmisión para no desviarnos tanto del tema, pero es importante tenerlos en cuenta, ¿no? Primero que este espacio de la red sociológica es un espacio para que todos los académicos, no tanto académicos, sino para todos los interesados en dialogar y analizar la realidad crítica de nuestros contextos puedan hacerlo y que todos puedan tener una voz. No hacerlo un espacio más horizontal y que no suceda como lastimosamente tuvimos la experiencia en el ALAS, que al ser estudiantes o al ser o al no tener un título de tercer o cuarto nivel o ser autoridad no se toma tanto en cuenta. Bueno, eso pasémoslo para el final para tenerlo, para discutirlo de una manera más interesante, ¿les parece? Brian mencionó algo muy interesante de lo que es del imperialismo y él mencionó de Estados Unidos, China, Rusia, y también esto me hizo recordar una cuestión de que el COVID supuestamente es una respuesta del planeta para aliviar la carga de contaminación que hay. Se tenía una breve esperanza de que con el COVID, o sea, con esta pandemia, el mundo iba a dar un respiro y se iba a mirar, iba a tener una visión hacia otro lado, analizando que el mundo fracasó de la forma en la que estaba avanzando y se iba a dar otro contexto. Slavoj Zizek con Byung-Chul Han son dos filósofos que han analizado este contexto. Los dos tienen dos visiones similares y a la vez bien distintas. Uno es más optimista y uno es mucho más crítico. Sin embargo, la parte optimista sería pensar que con lo que está pasando tendríamos que pensar y dar un giro al planeta. Es decir, si antes el mundo vivía para el consumo, es decir, para producir, para consumir y darle un respiro al planeta, al parecer eso no se está dando. Y quiero avanzar contigo, Brian, porque en tu país, con la falta, con el déficit fiscal que promueve la crisis, el petróleo, el carbón y otras extracciones mineras no es que se están viendo como una alternativa que ha fracasado, sino que se están viendo como algo que se debe explotar inmediatamente para poder aliviar esta crisis. También otro tipo de actividades que son nocivas para el planeta, para la naturaleza, incluso para la vida, para la convivencia, para los pueblos originarios, no están siendo repensadas, sino están siendo intensificadas para poder aliviar esta crisis. ¿Cómo me puedes responder esto desde tu contexto en tu país? Brian, te doy paso. Sí, bueno, inicialmente decías que el COVID como una respuesta a la contaminación que hay en el planeta. Yo realmente analizo que el COVID es una forma más de cómo se adapta los mismos animales a este cambio climático que nosotros estamos promoviendo. De cierta forma, pues nuestras prácticas económicas son muy contaminantes, aceleran un proceso de calentamiento global del planeta que, si bien esta no es el primer virus que ha surgido de esa forma de transmisión, sí es el primero que nos abarca como de una manera global y tan rápida, pero también estoy seguro que no va a ser el último. Nuestro planeta está viviendo un proceso acelerado de transformación donde mencionabas la postura de los dos filósofos. Uno menciona que este es el fin del capitalismo neoliberal,
que ha llegado a su debacle, pero el otro dice que no, al contrario, el capitalismo neoliberal se está afianzando y realmente es que en América Latina 2 meses después de comenzar el confinamiento nos damos cuenta que el sistema financiero está más robusto, por el contrario no se ha debilitado, está más fuerte, ha ganado más capital. Algunas empresas extractivas se han visto, digamos que pausadas en sus actividades, pero realmente apenas hubo bandera verde para reactivar la economía, fueron de las primeras industrias en activarse, ¿cierto? Entonces, nosotros en Colombia somos un país que depende demasiado de sus recursos minerales, del extractivismo puro. De hecho, la semana pasada y esta semana ha estado rondando una noticia importante y es sobre una crisis energética que vamos a poder tener en los próximos 2 años de cara al 2022 si no se soluciona, por ejemplo, la reserva de gas que se está acabando en nuestro país. También, pues, nuestra ubicación en el trópico nos hace muy propensos a cambios climáticos de extrema sequía o de inundaciones muy fuertes, y hoy se está hablando de una sequía que nos puede afectar el otro año, finalizando este año, iniciando el otro, que el 70% de la energía del país es generada por hidroeléctricas. Entonces, la disminución en el caudal de los ríos y los embalses, pues ya nos están alertando de esa crisis momentánea, inminente que vamos a tener para este año. Sí, se ha afianzado más las prácticas extractivistas. De hecho, no se repiensa, no se tiene, no se voltea a mirar por ningún lado ese conocimiento, esa práctica de saberes que tienen nuestras comunidades indígenas, nuestras comunidades afro, nuestros pueblos originarios, que son muy enraizados con el tema de la naturaleza, un equilibrio que hoy en día el hombre blanco de ciudad no comprende, no realmente sus patrones de consumo se siguen perpetuando. Por el contrario, esta cuarentena no nos ha hecho reflexionar sobre el consumo, sino que la gente ha visto por medio de la internet un factor para seguir comprando y comprando en mayor cantidad. Nuestro gobierno este año tiene una propuesta de 3 días sin IVA, y esos 3 días sin IVA se van a aplicar solo para ciertos equipos de consumo electrodomésticos, y solo se aplica si compras por internet o por medio virtual utilizando tarjeta de crédito. Entonces, realmente, como se maneja la situación hoy en nuestro país, pues nos invita a pensar de que al contrario vamos a salir más perjudicados de lo que estábamos antes del COVID, porque lo planteabas en el interrogante, no hay un cambio en los patrones de comportamiento. Realmente yo veo que no vamos a estar adaptados para superar el confinamiento este año. Vamos a vivir una serie de cuarentenas a lo largo del 2020. Por ejemplo, en nuestra ciudad de Bogotá se han levantado las restricciones en algunos sentidos en algunas partes de la ciudad, pero algunos barrios se ha perpetuado el confinamiento obligatorio por el alto contagio del COVID. Y la gente realmente hoy en día lo que piensa es en salir y volver a hacer su vida de consumo anterior. Yo creo que acá falta más visión, no solamente del gobierno actual, sino de los gobiernos de América Latina, más visión sobre lo que se quiere de la humanidad, ¿no? Y específicamente de lo que queremos nosotros del futuro, de los futuros humanos de la América Latina, ¿cierto? Creo que estamos mal preparados de cara al futuro y no tenemos perspectiva. Los gobiernos carecen de perspectiva. Cierro ahí. Bueno, es todo muy interesante lo que nos ha dicho Brian. Es verdad, en cierta forma se pensaba que con esta crisis, con esta coyuntura de carácter mundial, se iban a cambiar los patrones
los patrones de vida, las formas de producción. Sin embargo, vemos que están teniendo una nueva estructura, pero siguen teniendo la misma visión. Bueno, bajo la misma línea, Gerardo, tu país es uno de los que mejores ha sabido aprovechar la cuestión del turismo, y en estos momentos es imposible, o es bien difícil, o es demasiado complejo mantener una economía del turismo, por los hechos que ya todos conocemos. También México es uno de los países que tiene bastante petróleo, es uno de los que ha producido demasiado petróleo. También es uno de los países preferidos por Estados Unidos para instalar sus maquilas por el coste barato de la mano de obra. Entonces, hay tres panoramas en los cuales se complican demasiado en este contexto. El primero es el carácter del trabajo que surge a partir del turismo. El segundo es el carácter de la energía y del ambiente, que ha tenido que reducir los barriles, que ha tenido que hacer cuantos contextos y cuantas cuestiones. Y el tercero es la cuestión del trabajo. El trabajo que ni siquiera se queda es decir, la liquidez o el capital se queda en tu país, sino que se va hacia otro lado. Están haciendo el trabajo para que otros al final terminen lucrándose con el mismo. Entonces, ¿cómo se ha visto afectado esta cuestión? ¿Tú le ves de un lado optimista a esto, o le ves más desde la postura de Byung-Chul Han o de Slavoj Zizek? ¿Por qué lado te inclinas más? ¿Eres más optimista o te ves más crítico o con cierto pesimismo en este sentido? Claro, gracias, Jonathan. Bueno, retomando estas líneas que me marcas, estas preguntas fundamentales para México. Fíjate que leyendo a Chul Han y a Zizek, son dos posturas totalmente diferentes en cuanto a la economía y en cuanto a la recuperación de conductas psicosociales, ¿no? Sí, cierto. Zizek es más optimista y Han es más negativo en este aspecto, ¿no? Fíjate que me gustó mucho la pregunta que me hiciste sobre las maquilas y que también me lo preguntaste ahorita. Aquí en el país, México, en este país, las maquilas como por ejemplo las industrias de ensamble automotriz no se vieron afectadas, es decir, no cerraron más que solamente creo que 1 o 2 meses. No, miento, un mes, menos de un mes. O sea, pero ¿por qué? Porque esas empresas, estas maquilas, son de extranjeros que invierten aquí en México. Entonces, yo me imagino que estas maquilas son de los altos empresarios, de las altas esferas de poder, y en donde no iban a permitir cerrar estas maquilas. Y sí, efectivamente, como tú dices, aquí la mano de obra es muy barata. Los mexicanos somos muy conformistas en ese aspecto. Aquí quisiera recalcar dos cosas. Una, de que nos sentimos muy mexicanos, o sea, estamos orgullosos de ser mexicanos, pero no estamos de acuerdo con nuestro estado de gobierno, con nuestro gobierno, en este caso, ¿no? Con el estado de poder. O sea, es una cosa contradictoria. O sea, sí, nos gusta ser mexicanos, somos muy arraigados, pero no nos gusta la forma en que nos gobiernan, porque somos pensados, somos gobernados, mas no criticamos al gobierno desde abajo y exigiendo también desde arriba. A mí me llamó mucho la atención estas 3 preguntas que tú me haces, Jonathan, porque evidentemente las maquilas no sufrieron ningún impacto económico, es decir, no tuvieron crisis, ni las transnacionales de establecimientos, no de abarrotes también, las transnacionales tampoco no tuvieron un impacto dentro de su economía interna, pero para los mexicanos
quienes trabajan para esas maquilas y para esas empresas transnacionales de abarrotes, de consumo, sí se vieron afectados, evidentemente sí se vieron afectados, ¿no? Ahora, eso es con referente a las maquilas, ¿no? Fueron despedidos muchos empleados, igual redujeron para optimizar más los recursos económicos, ¿no? Recortaron empleados por esa parte, ¿no? La pregunta segunda que me hacía sobre el petróleo. A mí me encanta Colombia, a mí me encanta Colombia porque todos los países del sur y todos los países centroamericanos, porque tuve la oportunidad de viajar a Nicaragua en el 2016 y evidentemente me encontré muchísima gente de Perú, de Colombia, de Uruguay, de muchísimos países, y me encantó porque tienen con esa mentalidad, son unos países demasiado militantes, son egresados de universidades militantes. Eso es lo que me encanta. Aquí en México, desgraciadamente, no hay universidades militantes en donde exijamos al gobierno estas injusticias, desigualdades, la pobreza, todas estas problemáticas o coyunturas que nos afectan desde la mentalidad hasta lo conductual, la convivencia, el diario. Eso es lo que me encanta de Colombia, de todos esos países del sur y Centroamérica, ¿no? El petróleo. ¿Qué pasa con el petróleo? Evidentemente que el petróleo ha sido vendido a los extranjeros. Lo que me encanta de Colombia es que lo retiene como Venezuela. Venezuela igual también protege su producto mineral, en este caso el petróleo, ¿no? Igual Colombia también lo defiende mucho, cosa que México no, porque México prefiere vender, está 100% capitalizado. Somos un país capitalista, neoliberalista, que preferimos y nos abrimos a la globalización. Entonces, esto, lo que a mí me impacta aquí es que el petróleo se nos va de las manos y por unos cuantos pesos. Y aparte de que la corrupción dentro de Pemex, dentro de Petróleos Mexicanos, y todavía esto que se llama el huachicoleo, que se venía dando, huachicoleo, es el robo de combustible. Entonces, ¿qué es lo que se venía dando desde décadas atrás, desde 20 o 30 años atrás? Esto del huachicoleo, el robo de combustible se venía dando, ¿no? Entonces, con este gobierno, que empezó el 1 de diciembre del 2018, ¿qué hizo? Atacar el huachicoleo, atacar el robo de combustible y atacar también la corrupción dentro de Pemex, dentro de Petróleos Mexicanos, que al final, pues nunca vamos a acabar. A lo mejor sí disminuir un poco la corrupción, pero no del todo, ¿no? Eso es lo que me llama mucho la atención, de que México es muy globalizado. México está muy vendido y está muy aventajado por el TEMEC, el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, que antes era el TELECAN y antes era el TLC, Tratado de Libre Comercio. Entonces, México sí está siendo afectado en ese aspecto, pero también también tiene sus ventajas por el Tratado de Libre Comercio que se firmó, ¿no? Con estos países de América del Norte, en ese aspecto, ¿no? O sea, sí, te vamos a sacar el petróleo, pero sí también te vamos a dar un moche, ¿no? En ese aspecto. En cuanto al turismo, tu pregunta de turismo, sí, evidentemente México, Cancún, por ejemplo, en el país, en la parte norte, en la parte sur, Cancún, que es uno de los estados con mayor riqueza natural, entonces vienen muchos norteamericanos y vienen muchos de los países europeos aquí a Cancún, México, ¿no? Por sus playas caribeñas y todo ello. Igual, también, Cancún se está viendo en un proceso económico bastante deplorable. Entonces, es preocupante porque cierran hoteles, cierran pequeñas empresas, cierran restaurantes. Igual, tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. O sea, si la economía local del turismo local de aquí de México se está viendo afectado, pero también vemos, como dice Brian, de Colombia, que también
se está recuperando la naturaleza en ese aspecto, tanto en tierra, tanto en mar y tanto en aire. Entonces, sí, el turismo, el servicio turístico, yo me incluyo porque también tengo unas ciertas pequeños negocios que se dedican al servicio turístico, se han visto afectados. Entonces, es muy preocupante esto, es una situación preocupante, pero también no hay que preocuparse, como les digo yo a mis alumnos, sino que también habrá que desde nuestras trincheras saber hacer para tratar de abrir nuevas posibilidades hacia el futuro, nuevos miradas potenciales en donde vamos a tratar de que esto se vuelva un poquito menos duro, ¿no? En ese aspecto. Entonces, y tratar de pensarlo muy bien porque esto está muy delicado, ¿no? Jonathan, el micrófono, parcero. Bueno, siempre me olvido de esta cuestión. Algo que me llamó la atención de lo que dijo Gerardo es de la cuestión de la militancia en lo que son las universidades de Latinoamérica. Y bueno, en Colombia es uno de los casos mucho más explícitos de la militancia, tanto en las universidades, tanto como en los grupos, e incluso porque se dan los grupos paramilitares que necesariamente necesitan una militancia. Digo, los grupos guerrilleros, también se dan los movimientos sociales, también se dan diversos tipos de cuestiones, pero yo quisiera pasar con esto, Kevin. En el ALA estuvimos conversando de la cuestión, justo en el ALA estuvimos conversando de los movimientos sociales que se dieron en octubre. Eran Chile, Ecuador, Colombia, Bolivia. Bueno, los tres, Bolivia, pero no, Chile, Colombia y Ecuador eran los tres países que estaban protestando contra las medidas neoliberales de una manera dramática. Hubo muertes, hubo personas que perdieron un ojo. En este caso no hubo necesariamente un liderazgo dirigido por un grupo político, no aparecieron actores que no se habían visto antes. Ahora en este contexto del COVID, de la emergencia, todos hacinados, todos encerrados, es difícil volver a las calles. Sin embargo, hoy podemos ver como, por ejemplo, en Chile, ayer, la gente, sin importar el riesgo, sin importar la represión, salieron a protestar, hubieron enfrentamientos con la policía, con los carabineros. Creo que Chile es uno de los países que ya le perdió totalmente el miedo a la represión. En Ecuador ya se están dando los primeros brotes, no violentos, pero se están dando los primeros, ya las manifestaciones de inconformidades en los estudiantes universitarios que les han hecho un recorte de $98 millones a la educación pública, de los alrededor de 400,000 empleados del sector privado como el sector público que han sido despedidos, han sido deslindados sin liquidación, otros les dan, bueno, recientemente se aprobó una ley que les denomina ley humanitaria, en la que se le quitan varios derechos laborales a los trabajadores, las empresas no van a contribuir casi nada, y la inconformidad en las calles ya se está viendo, y esta vez es precisamente el grupo que no salió en octubre el que está saliendo en este momento. En Ecuador, en octubre hubo una serie de movilizaciones por medidas económicas que fueron nefastas y entre las cuales estaban siguiendo un protocolo del FMI, en el cual era la eliminación de los subsidios, en la que en los movimientos indígenas se apoderaron de la movilización, pero no eran simplemente los movimientos indígenas, sino eran estudiantes y el pueblo en general. Pero ahora los trabajadores protestan contra las empresas privadas porque se los han despedido sin indemnización. Cabe recalcar que el Ecuador es uno de los países que tiene una de las constituciones más garantistas de todo el mundo, y sin embargo se ha respetado
los derechos enmarcados en la Constitución. En Colombia, yo he visto en varias noticias que se está dando paso varias manifestaciones, varias protestas. Sin embargo, en tanto en Ecuador, Chile y Colombia, parece que se vuelven a repetir los mismos escenarios de octubre. ¿Y bajo qué contexto? La misma prensa es la que vuelve a encubrir. Tanto en Chile están promocionando al señor Lavín para que sea el candidato y se lo minimiza al máximo las ineptitudes del gobierno, los hechos, se los pone como hechos aislados, las cuestiones más críticas del COVID, en Ecuador de la misma forma, y en Colombia no cabe duda que igual se lo está lavando la imagen del presidente, del gobierno, de las decisiones que se toman. Entonces bueno, yo he dado esta explicación, bueno, en ese contexto. ¿Cuál es el panorama que tienen los movimientos sociales en estos momentos, Kevin? ¿Cuál es el panorama que tú ves en este tiempo? ¿Cómo tú lo visualizas? Pues bueno, la verdad, cuando empezaron los movimientos sociales, digamos, en octubre, digamos, allá en el Ecuador, en Chile, todo ese movimiento que venía, pues, subiendo, ¿sí? En Colombia se dio como el 21 de noviembre, cuando yo iba bajando hacia Lalas, yo no pude estar lastimosamente en esas protestas, pero fue tremendo ese movimiento social que se dio, ¿sí? Sin embargo, pues también se dio en diciembre, hubo pues grandes protestas en toda Colombia, fue algo histórico, ¿sí? Sin embargo, cuando volví del Alas en enero fue cuando más o menos cuando llegué, el 21 de enero se volvieron a hacer, se intentaron hacer esas protestas, pero no hubo la misma respuesta ciudadana, ¿sí? Entonces como que bajó esa tensión social y pues para mí fue bastante triste eso. Sin embargo, gracias a esta coyuntura del COVID, pues se estaba notando esa falta de eficacia y eficiencia de nuestras instituciones, que es un caso que se repite pues en toda la América Latina también. Y esto se está volviendo un hervidero. ¿En qué sentido? Pues hay mucha gente que está protestando, pues porque no hay ayudas, no hay alimentos, hay muchas zonas que pues no se ve el COVID, pero no se está haciendo, digamos, una articulación, ¿sí? Todavía se ve el narcotráfico, se ven las guerrillas, se ven los paramilitares, el cartel del Golfo. De México está en el Cauca colombiano, ¿sí? Y está articulado con redes de narcotráfico acá y eso pues en esas zonas todavía no se ve el COVID, ¿sí? Y digamos, o sea, eso se está volviendo un hervidero social bastante complicado, ¿sí? Yo quería resaltar algo, digamos que ahorita me acordé, gracias viendo la bandera que tiene el compañero Brian, que tiene la bandera de Brasil, que él pues lo distingo y sé que él estudió allá y que tiene un gran aprecio por ese país, de que en este momentico Brasil se volvió el tercer país con más contagiados del mundo, ¿sí? Y pues Brasil con una población de 250 millones de personas y estando tan cerca a nosotros, pues nomás mira la situación que está en el Amazonas, ¿sí? En el Amazonas ya llegó el virus y no llegó por Colombia, ni llegó por Perú, ni llegó ni por Ecuador, llegó fue por Brasil, por Manaus. Y pues la situación allá social y de salud es muy grave, porque allá pues, los puestos de salud no tienen así la tecnología suficiente, no tienen los respiradores artificiales para poder cubrir pues esa enfermedad, ¿sí? Entonces, eh, yo creo que ojalá no suceda eso, pero va a haber pues muchísimos muertos allá. Ojalá que no sea así porque pues la verdad es uno de los sitios más abandonados, por lo menos acá en Colombia, y pues como es periferia, supongo que ese caso se repite en otros países. También digamos como hablando un poco pues también de estas dinámicas sociales, el fracking se está volviendo una alternativa para, para el gobierno, ¿sí? El gobierno de turno, pues de paso, que no está haciendo nada por implementar el acuerdo de paz y por ese mismo motivo muchas eh, de las facciones de la FARC se volvieron disidencias y volvieron al monte también, eh, pues esto hace que sea un motivo más para que haya pues guerra en mi país, ¿sí? Sin embargo, pues es como
es como sacar agua del mar, ¿sí? O sea, la guerra no sirve para nada, ¿sí? O sea, lo único que ha traído esa guerra a mi país son 50 años de sangre y violencia que pues no ha traído ninguna mejoría, ¿sí? Estamos estancados económicamente. Y pues algo que me parece curioso, también resaltando esto que digo que es un hervidero social, esto que está pasando y no solo acá, sino en toda América Latina, es que eh, pues yo soy optimista en tanto a ese hervidero social, de que esa coyuntura se puede aprovechar para muchas cosas y que yo creo que nosotros como sociólogos podríamos hacer muchísimas cosas sabiendo utilizar esa coyuntura. Pero creo que esa falta, esa muestra de esa poca eficacia y eficiencia de nuestras instituciones, pues está trayendo, digamos, en este momentico, Duque, de las 6 de la tarde a las 7 de la noche en todos los canales aparece hablando y mostrando estadísticas y datos y demás, ¿sí? Eh, Colombia, pues afortunadamente es uno de los países que, como 18.000 contagiados, ¿sí? Eh, confirmados, ¿no? Sin embargo, pues la gente ya le está cogiendo como fastidio, como bronca, pues viendo que todos los días se reportan pues muchísimas cosas como robos, mucha gente sale a la calle en este momento pues a rebuscársela, ¿sí? El 50% de la economía colombiana es informal, entonces pues se la tiene que rebuscar. Vamos, ahorita se han salido muchísimas grabaciones así por las redes sociales de policías golpeando ancianos que salen pues de vendedores informales pues, a rebuscársela así y pues eso, como les digo, se está volviendo un hervidero y me parece también tan irónico que en este momentico el partido que pues del Centro Democrático criticaban mucho cuando Chávez salía a hablar por televisión en su programa Aló Presidente, lo mismo Maduro, que Maduro también pues sale hablando y diciendo babosadas, ¿sí? Lo mismo pasa con Duque, ¿sí? Entonces, es tan curioso como las dinámicas que pasan, pues hay veces, Colombia y Venezuela somos países tan diferentes, pero tan parecidos al mismo tiempo, ¿no? No es solo simplemente una misma bandera, ¿no? Pues bueno, ellos tienen la franja amarilla un poquito más chiquita y un poquito más grande el azul, pero bueno, el hecho es que ellos no son los únicos que dependen del petróleo. La economía de Venezuela, casi pues más de la mitad de la economía venezolana depende del petróleo, sí, pero por lo menos en el caso de Colombia es casi el 40% y sé que el Ecuador va como por las mismas, sí. Entonces, eh, pues nada, esto es un ejemplo pues de que es necesario pues repensarnos, criticar también y pues correr la información de que también esto es un momento, una coyuntura que debemos aprovechar también y que no es simple, pues yo no sé, yo soy de un pensamiento positivo. Yo creo que esa coyuntura se puede aprovechar mire, esta coyuntura creó esta red, entonces pues creo que no todo es negativo. Jonathan, tu micrófono. Otra vez. Bueno, es verdad lo que nos dice Kevin, esta coyuntura es un hervidero. Yo soy de las personas que pienso que tarde o temprano la gente ya no va a aguantar la situación de hacinamiento, ya la gente ya no está soportando de que no tiene que llevar a su casa, no encuentra trabajo, hay despidos, no hay indemnizaciones, hay recortes a la salud, está afectando la calidad de la educación. Entonces vamos a llegar a un punto en el que la gente dice, a ver, si es que me quedo esperando, si es que me quedo aquí en mi casa, o si es que trato de conseguir, me voy a morir de hambre, y si salgo a protestar contra el gobierno, igual voy a morir. Entonces, voy a preferir la opción de luchar. Y lamentablemente vamos a llegar a ese punto en el que la gente no va a encontrar otra salida que enfrentarnos entre pueblo contra pueblo, y mientras otras personas, bien, muy bien, gracias. Vamos, ¿qué les parece si vamos bajo esta dinámica todos en la misma pantalla y tratamos de conversar, no demorarnos mucho?
y yo voy a poner un tema y quiero que todos vayamos ahí dialogando de una manera mucho más rápida. Recientemente el expresidente, el Premio Nobel de la Paz, es algo muy irónico, ¿no? El Premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, él dijo que Colombia está perdiendo mucho dinero en carbón y en petróleo de lo que podría ganar por la producción del cannabis de forma industrial o de forma recreacional o de forma medicinal. Y si nos ponemos a entender, Ecuador, bueno, prácticamente toda América Latina está marcada por la cuestión del narcotráfico, de las drogas, del consumo, y eso genera una ola de violencia, también circula la economía, sin embargo, circula economías ilegales. En este caso, no sé, bueno, les comento que en Ecuador, a partir del mes de junio, ya va a ser legal la plantación del cannabis de forma industrial y para usos medicinales, no recreacionales, pero ya es un avance. ¿A qué voy? Y me pareció muy interesante lo que dijo el expresidente Santos en este contexto. Él mencionó que Colombia se está perdiendo dinero por no saber aprovechar este producto, de más de lo que podría haber en estos momentos ganado con el carbón y el petróleo que está perdiendo. Entonces, ¿creen que es momento de que nuestros países deben ya dar el paso a la regulación de este tipo de productos? Entonces ahí suelto la pregunta a cualquiera, y si es que alguien va a interrumpir, lo hace de una manera, no sé, en la que no cortemos tanto la idea, pero la cuestión sería más hacer este espacio mucho más dinámico. ¿Qué les parece? Entonces, no sé quién quiera pasar, si Gerardo, Brian o Kevin. Yo quisiera, digamos, opinar algo ahí sobre, pues, el cultivo así, pues, el cultivo ilícito, ¿sí? Algo como, pues, quién genera ese negocio? Pues el consumo, ¿no? ¿Y quiénes son nuestros vecinos que están allá arriba? Y pues, y además que ellos portan el dólar, ¿sí? Y el dólar siendo una moneda fuerte, pues eso genera, si hay demanda, pues hay oferta. Entonces, pues nuestros países siendo pues periféricos, no siendo pues, industrializados, ¿qué otra alternativa hay para pues mucha gente que vive en las periferias? No necesariamente en las ciudades, sino en las periferias. Pues ese cultivo, ¿sí? Entonces, ahí en ese sentido, pues me parece descabellado, para nada descabellado lo que dice pues Juan Manuel Santos. Pues yo no admiro así muchas de sus posturas, pero sí me parece importante lo que intentó hacer con ese proceso de paz, ¿sí? Yo pues lo apoyé mucho, la verdad, voté por él. La segunda vez me pareció curioso que la primera vez votaron por él la gente de derecha y la segunda vez votó por él la gente de izquierda, por el proceso de paz. Pero pues, bueno, lastimosamente, pues en el referéndum ganó el no. Yo creo que si se hubiese legitimado ese proceso de paz, hubiesen podido hacerse muchísimas cosas acá, como estas iniciativas hubiesen podido resaltar, pues en gran medida. Sin embargo, pues yo creo y no, estoy seguro, la verdad, de que si esa economía ilegal se legalizara, pues se dejaría de haber un flujo de narcotráfico tan grande, ¿sí? Además de que, pues, no solo el cannabis, pues está, pues, no creo que se pueda legalizar las demás cosas, ¿sí? Pero el cannabis está es legalmente un avance, ¿sí? Además, digamos, recuerdo, digamos, cuando se dio la campaña de Petro con Duque, Petro decía, y se le burlaban mucho los
uribistas, decían que, que Petro iba a volver a... eh, y por Kevin, te corto un instante ya porque está un poco deficiente la conexión. afirmar esas A lo mejor y despegando la gente agrícola, ¿sí? Tenemos una tierra cultivable pues muy fértil. Sin embargo, pues no hay voluntad política. Y pues eso es un... Me gustaría complementar lo que está hablando Kevin. Dale, de aquí la cuestión es dale y seguir. Es como un diálogo, ya como una conversación, ya no tanto estar dando paso. Listo. Pues complementando lo que narra el compañero Kevin, con base en lo que planteaba Juan Manuel Santos del cannabis como industria, realmente en Colombia la industria del cannabis ya comenzó hace 2 años. Tenemos proyectos pilotos de industrias de capitales privados en Santa Marta y en el Cauca. De hecho, mucha de la marihuana, del cannabis que es sembrado y sacado del Cauca va hacia Canadá. Colombia es uno de los países que le suministra el cannabis a Canadá y eso ya está reglamentado no de una manera muy formal y frente a toda la población colombiana, pero ya la práctica se está ejerciendo. De hecho, en estos momentos se está tramitando ante el Congreso el proyecto para que la industria del cannabis ya sea legal con fines medicinales y con fines de exportación. Una alternativa a los combustibles fósiles, pues realmente el tema del cannabis es muy rentable, pues como lo mencionaba Kevin, nuestros amigos del norte son los que alimentan el consumo y pues sus dólares dinamizan la economía colombiana y latinoamericana, porque eso no es solamente de Colombia. La legalización del cultivo de cannabis con fines medicinales es una tendencia que se está comenzando a dar en toda América Latina como solución también a los problemas internos de violencia. Sin embargo, yo sí cuestiono de que la cannabis pueda ser una alternativa a los combustibles fósiles de manera económica, pues realmente el territorio latinoamericano, no solamente el colombiano, tiene la ventaja de que es un territorio muy fértil, la geografía misma le da esa potencialidad, por tanto no es el cannabis la solución, sino revivir y reforzar el tema de la producción agrícola de nuestros campesinos en América Latina, pues hoy en día la mayoría de el territorio en América Latina, el territorio que es productivamente cultivable, está enfocado a los monocultivos o está enfocado a los grandes latifundios como nos ocurre en Colombia, donde en cientos de hectáreas podríamos estar produciendo alimentos y realmente tenemos bastante un montón de ganado. Entonces ahí vemos las incongruencias. De pronto Juan Manuel Santos también menciona eso porque él fue el que dejó el proyecto montado, como lo digo, eso ya desde hace 2 años. Por eso se viven hoy en día muchos conflictos en el Cauca, en el departamento que tenemos al sur de Colombia, porque nuestras comunidades indígenas están en contra de esas dinámicas que hace el gobierno. Los cultivos de cannabis en el Cauca son defendidos por el Ejército de Colombia. El Ejército de Colombia es el que transporta la cannabis hasta los puertos para que salga a Canadá. Lo que pasa es que, pues, la gente en Colombia no está ya de eso porque realmente no es legal lo que se está ejerciendo. Por eso es que estos proyectos pilotos van por debajo de la mesa sin que nadie se entere. Ahora, la legalización de las drogas hay que verlo por aparte, ¿no? Eso que estábamos hablando es del cannabis, pero el tema de la coca no se puede criminalizar y hay que hacer también el énfasis de separar lo que es cocaína y lo que es coca. Nuestros pueblos originarios, en especial los indígenas, parte de su cosmovisión es en base a la hoja de coca. Entonces, criminalizar y volver ilegal esta planta y llevarla hasta el exterminio sería también exterminar la cosmovisión de nuestros pueblos indígenas. Y esto es algo que ocurre casi en toda América Latina.
yo en América del Sur, realmente no sé si la practican mucho los pueblos indígenas de América Central, pero en el caso de América del Sur, analizar el tema de la coca no es legalizarla, sino por el contrario, implementar una buena política que vaya de la mano con reforzar esas culturas ancestrales que nosotros tenemos. Ahora Kevin hablaba un poco del tema del dólar y ya para cerrar mi intervención, yo creería que la dolarización en América Latina es algo que se va a volver inevitable, puesto que la demanda, la deuda externa de los países está creciendo demasiado. Entonces yo creo que los países van a tener que jugar en esa moneda para poder resarcir un poco ese impacto. Ok. Bueno, Dayan, yo quería intervenir para darle paso a Gerardo. Ahí mencionaste unas cuestiones muy interesantes, ¿no? Pero Gerardo mencionó que México es uno de los países más globalizados del mundo, y lo que me hace más raro es que, por ejemplo, en México es como el lugar donde se produce para ir a vender en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos ya es legal el consumo del cannabis de forma recreacional en varios estados. Sin embargo, en México podía aprovechar esta oportunidad de hacer divisas aprovechando los recursos de la naturaleza. Sin embargo, no lo hace. Hay una fuerte oposición en ese país, y yo tengo conocimiento de que se prefiere atrapar a una persona consumidora, meterlo a la cárcel y que llenarlo de antecedentes por ser consumidor, antes que dar otro paso. Y yo no le veo, o sea, ya hay algo que me da mucha curiosidad. Por ejemplo, en Colombia, esta cuestión del cannabis, y en México, y no solo el cannabis, sino la cuestión del narcotráfico, ha generado que estos dos países tengan primero, carteles de narcotráfico, y el segundo, índices de violencia muy altos. Entonces, ¿por qué crees que no se da no dan el paso a la regulación o a la cuestión medicinal o a la cuestión industrial? Si se puede sacar divisas, y en México puede aprovechar la cercanía que tiene con Estados Unidos. No sé, entonces, ¿qué me puedes decir en este caso? Sí, Jonathan, sí, ciertamente tienes razón. O sea, no aprovechamos que somos el país vecino más cerca de Estados Unidos, ¿no? No aprovechamos esa ventaja, ¿no? De que estamos tan cerca pero tan lejos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí en México con respecto al cannabis y a la cocaína en este caso, ¿no? Aquí, como tú mismo dices, aquí no está permitido sembrar esta planta, no está permitido, solamente por debajo del agua, ¿no? Ilegalmente, ¿no? Entonces, en las zonas donde más se produce esta planta es en Guerrero, que es en la parte noroeste el sureste, perdón, de México, que es Guerrero, es donde más hay plantíos de cannabis, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no legaliza México el uso del cannabis? Por las malas prácticas, a lo mejor, ¿no? Y también, ciertamente, los partidos políticos, lo contrario, por ejemplo, el partido contrario, que es el PAN, el Partido Acción Nacional, ese es un partido muy conservador, que es el que está oponiendo que no se legalice el cannabis, ¿no? El sembradío del cannabis y el uso también del cannabis. En ese contexto, México está muy atrasado, yo ya veo, que Colombia y Ecuador, ¿no? Y los países del sur. Entonces, es muy raro esto, porque a pesar de que está también el partido que dice que sí se legalice, pero está aparte el lado opositor. En este caso, con una bolsita que traigas de consumo, ya sea para medicina, de uso medicinal, o no sé, por cualquier otra recreación del uso de la marihuana, te llevan a la cárcel, segurísimo, ¿eh? Aunque seas consumidor. Entonces, es grave
yo creo que la mentalidad y la personalidad del mexicano está todavía muy cerrada. Es un país demasiado grande, más grande que Colombia y Ecuador, cerca de 129.350 millones de habitantes, ¿no? Entonces es un país muy grande, pero también es un país muy conservador. Entonces es lo que pasa de que también hay malas prácticas. Yo creo que lo que debería de hacer es hacerse un análisis, porque hay más casos de violencia por el alcoholismo que por el uso del cannabis. Eso sí estamos completamente de acuerdo. Entonces, sí, en ese caso estamos más atrasados. Yo creo que la mentalidad del mexicano en esas cosas hay un problema, un serio problema, que hace que el uso del cannabis esté muy por debajo de sus países. O sea, nosotros estamos totalmente desventajados. Entonces, habrá que repensarlo. Hay movimientos sociales, hay muchos movimientos sociales aquí en México que están tratando de luchar por la aprobación y el uso legal de esta hierba, ¿no? Del cannabis, del uso del cannabis, pero evidentemente muy difícil. Estamos en un gobierno en turno muy difícil, que si se hace con uso medicinal solamente es por debajo del agua, es decir, por la clandestinidad, por estas prácticas que se tienen que hacer forzosamente, que es una pena, pero que es una realidad, ¿no? Bueno, cambiando ligeramente del tema, ya para ir concluyendo y centrándonos y volviendo al tema inicial de lo que eran las políticas, los resultados de las políticas neoliberales de nuestros países. Kevin va a decir algo. Dilo antes. Quería comentar de que, pues, ahorita, digamos, después de tu intervención, podríamos como dar los resultados de las encuestas que hemos hecho así desde hace poco. Ya. Bueno, ya para dar fin a este segmento de lo que es el análisis que hemos hecho en esta noche, quisiera dar paso rápidamente a una síntesis o un análisis de los resultados de las políticas neoliberales en el contexto de la pandemia. Bueno, yo quisiera iniciar con esto. Bueno, en Ecuador el resultado ha sido catastrófico. ¿Por qué? Porque se ha dado preferencia a un acuerdo que tiene el Ecuador con el Fondo Monetario Internacional. Y recuerden que el Fondo Monetario Internacional no te da créditos de manera sencilla, sino te pone una serie de posiciones en las cuales se tienen que cumplir al pie de la letra y en las cuales se atenta contra la soberanía económica de cada país. En este caso, las imposiciones fueron quitar algunas garantías laborales, fueron precarizar el trabajo, quitar el subsidio a los combustibles, achicar el tamaño del Estado, lo cual se ha significado en una serie de desempleo, bastante informalidad, tener a un país que no puede responder ante la crisis sanitaria porque se quita la inversión en salud y los hospitales no pueden responder ante esa crisis. Se quita el presupuesto de la educación y tenemos profesores que no pueden cobrar sueldos, es decir, economía que no circula. Entonces, se dan preferencia a las empresas y ¿qué sucede? Se da un crecimiento estrepitoso entre la desigualdad entre los que más tienen y entre los que cada vez tienen menos. Son políticas que cada vez están conduciendo, como dijo Kevin, a un hervidero social. Están haciendo que octubre llegue otra vez rápidamente en mayo, en junio, va a provocar un caos social terrible en el cual va a ser prácticamente un genocidio, porque tanta gente saliendo va a provocar un foco de contagio, pero la gente ya no va a soportar más tanta desigualdad. No sé qué puedes decir al respecto, Brian, para ir concluyendo este tema de las políticas neoliberales y ya para dar paso a lo que nos aconteció con los resultados de la encuesta que hemos hecho. Sí, me parece importante resaltar que en el contexto global
pues si bien no todos los países pueden ser declarantes de aplicar modelos o la receta neoliberal, sí la practican. Importante, una noticia que estaba viendo el día de hoy es que en el mundo, durante la pandemia, desde el mes de febrero, el presupuesto para la seguridad en todos los países no disminuyó y por el contrario aumentó. El presupuesto para la guerra ha aumentado en todos los países, se han armado más, han adquirido mayor arsenal, entonces pues lo pone a uno a pensar, porque estábamos hablando de que la receta neoliberal, por el contrario, recorta presupuestos en salud, precariza el trabajo, precariza la educación, y parece que ahora como que no se aprende de eso y por el contrario se está adecuando los hospitales como a la fuerza, como contra la corriente, como con el menor gasto posible de cara al futuro. Es importante analizar eso porque me lleva a pensar algo muy importante que pasó este fin de semana, y fue una reunión del Grupo de Puebla, en la cual ellos lanzaban que la salud como eje primordial para una nueva política del siglo XXI, ¿cierto? También llamaban ellos a la unión de la internacional progresista. Me parece que el neoliberalismo en cabeza de los Estados Unidos para este año tiene su año de fuego. Precisamente puede irse a la debacle. El gran hermano que tenemos en el norte, Estados Unidos, puede entrar en una crisis no solamente económica, sino ideológica, o por el contrario, puede aprovechar todo ese desorden bélico que está armando con Irán y Venezuela para hacer pasar el tema del COVID por un lado y seguir reforzando ese dominio del neoliberalismo en nuestro continente. Por esa parte, pienso yo que el análisis es que el neoliberalismo está en un estado crítico en el cual la fuerza social y los líderes que de pronto podamos tener de izquierda puedan servir para terminar de empujar a esa bestia que se ha tropezado con algo que se llama el COVID-19. Gerardo. Sí, siguiendo un poco con los dos autores que mencionabas, yo creo que evidentemente Zizek, como optimista, yo creo que no tiene razón en decir que está en crisis las políticas neoliberales, la globalización y el capitalismo. Yo creo que sí no tiene razón, aunque me gusta su optimismo, pero sí también me gusta la postura de Shun Han, ¿no? Un poquito más frívolo, es más monolítico, pero al final del cabo muy, muy negativo, ¿no? Entonces yo creo y comparto el sentimiento y comparto la opinión de Brian, de que evidentemente yo creo que estamos en una situación del COVID que va a reforzar las políticas neoliberales y que se está reforzando el capitalismo, porque no está en crisis, más bien se va a reforzar en ese aspecto, y yo creo que lo que tenemos que hacer es volver a reubicarnos, es decir, volver a reubicarnos y buscar las maneras positivas, pero también va a haber maneras negativas, porque está el COVID y llegó para quedarse. Es un virus que se nos vino de sorpresa, pero que llegó para quedarse y que tenemos que vivir ahorita, tenemos que enfrentarnos ahorita ante esta pandemia. Entonces tenemos que reubicarnos. Habrá situaciones en 2 puntos. Uno, de manera positiva, pues yo creo que habrá que esta pandemia nos permitió estar más en familia. Yo creo que estar más en la casa, porque estábamos totalmente en un mundo laboral, alienados, convivir más con la familia. Igualmente también va a surgir de que seamos más pulcros, seamos más limpios. Eso es en el aspecto de lo positivo que yo veo, ¿no? Igual también va a haber ciudadanos que después o durante de la pandemia, para ellos no va a pasar igual nada, ¿no? Para ellos no le va a pasar nada si es que siguen vivos, ¿no? Y la otra de que pues hay cosas negativas, de que pues va a haber muchísimas muertes, y las que van a venir, va a haber muchos infectados, y evidentemente
entonces lo que habrá que hacer es reubicarnos ante esta pandemia y decir de que no, el capitalismo no está en crisis, el capitalismo está reforzándose, y el COVID, yo lo veo, esta pandemia del COVID-19, yo lo veo como un parteaguas, una coyuntura social en donde el mundo tendrá que reubicarse a manera de poder posicionarse en un mejor, en una mejor estadía, ¿no? Ese es mi punto de vista, ¿no? Compartiendo un poquito con la opinión que decía Brian, ¿no? Genial. Kevin, ya para ir concluyendo con este segmento, para ya pasar a las encuestas, ¿cuál es tu opinión de los resultados del neoliberalismo en este contexto de pandemia? ¿Cuál crees que ha sido el resultado? Pues entiendo la opinión de los otros dos compañeros que acabaron de hablar. Sin embargo, yo sí pues tengo una opinión optimista, la verdad. Yo siento que este hervidero social que creo que está sucediendo, que no solo es acá, sino también en otros sitios de América Latina, como pues Chile. Vea, Chile es un ejemplo completamente pues notorio de nuestra realidad, además de que, y admirable también. Es que me parece algo sorprendente nomás, digamos, me imagino acá la Plaza de Bolívar en Bogotá, que le cambien el nombre después de una marcha a Plaza Dignidad, ¿sí? Entonces es algo simbólicamente y demás, me parece muy importante y trascendental, ¿sí? Y ojalá, pues, ese momento y esa trascendencia, digamos, esa efervescencia, porque esto es muy coyuntural, ¿no? Esas transformaciones que suceden son muy coyunturales. Me parece que podríamos aprovechar esa situación para, pues, hacer frente a esa pues estructura institucional internacional transnacional que es pues el neoliberalismo, sí, que pues no sé, eso suena muy Illuminati, algo así, pero así es. Esa gente tiene red y hace sus redes, y pues nosotros hasta ahora estamos haciendo nuestra red, sí. Entonces pues me parece que pues hay que aprovechar estos instrumentos como las redes sociales también, y pues movernos y hacer todo lo posible por intentar pues hacer frente a esto, pues desde abajo, como siempre. Y ya, esa sería mi intervención. Genial, genial, amigos. Bueno, vamos a dar paso a lo que es los resultados de la encuesta que hemos hecho. Bueno, Kevin ha hecho una encuesta en la cual hemos he tratado de hacer una recopilación de preferencias para ir mejorando este espacio. ¿Cuál es el objetivo principal? Bueno, hemos tenido un avance bastante genial, bastante positivo. Más que decir, agradecemos a los que responden. En esta ocasión, a los cofundadores de este espacio llamado Crisis, Neoliberalismo y COVID-19 en América Latina, tanto a Camilo como a Francisco, les mando un abrazo. Ellos no se han podido presentar el día de hoy, pero igual ellos están siempre atentos. Cada vez hay más gente y eso es lo positivo, pero como no podemos ponerlos a todos en el mismo espacio, queremos saber cuáles son sus preferencias, en qué destacan, para poder tener un espacio mucho más dinámico, mucho más diversificado. Entonces, Kevin ha hecho una encuesta, espero, él quisiera que lo socialice para ponerle a continuación los resultados. Listo, parce. Entonces, pues la encuesta hasta el momento la han respondido 9 personas, de las cuales pues, voy a mencionarlos: Brian Ortega, Jessica Melo, Jonathan Copa, Francisco Pandi, Kevin Ruge, mi persona, Andrés Delgadillo Aldayus, bueno, Francisco Mesa, Gerardo Ceballos, el compañero que está acá presente, y Camilo Godoy. Una persona de Bolivia lo ha respondido, 2 personas de Brasil, una de Chile,
2 de Colombia, y una de Ecuador, una de México y una de Perú. La preferencia, son 3 preferencias que están en la encuesta, ¿sí? La preferencia número 1, 3 personas han respondido que la sociología política. En el resto solo se han respondido, cada uno ha cogido una preferencia, que es una, el enfoque o perspectiva de género, otra puso que las TICs, género, masculinidades y sociedad, otra puso que la coyuntura del COVID-19, otra que la sociología de la educación, otra la sociología ambiental y otra la investigación acción participativa. Preferencia número 2, pues hay un empate, cada uno ha puesto una preferencia en la número 2, las cuales son enfoque o perspectiva de género, sociología del trabajo, pensamiento decolonial, sociología urbana, la coyuntura del COVID-19, la sociología de la educación, sociología ambiental, la sociología histórica y la sociología política. Y por último, la preferencia número 3 está en marketing político, esa interesante, no la había visto, la investigación acción participativa, la situación de los pueblos originarios, importantísima, chévere, la sociología urbana, la coyuntura del COVID-19, la sociología histórica, la IAP, la investigación acción participativa, la geopolítica internacional y la sociología urbana e histórica. Por último, me gustaría mencionar, hay una pregunta, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿qué espera sobre la red sociológica? Entonces, voy a leer alguna de las respuestas. La primera es consolidar un pensamiento de y para América Latina. La segunda es seguir compartiendo investigaciones y datos con los compañeros, compañeras, sociólogos y sociólogas de América Latina. La tercera, que sea una red alternativa de análisis menos sesgados, de crítica de la hegemonía en sus diversas formas, al sistema, al autoritarismo, neoliberalismo, y que nos sirva para afianzar nuevas alianzas estratégicas entre sociólogos de América Latina. La cuarta, una red de intercambios que nos ayude a conocer qué es lo que se está produciendo en otros rincones de nuestro continente. Además, que nos permita conocer similitudes, diferencias y nuestras luchas. Quinto, poder consolidar una articulación de y para América Latina, buscando distinguirnos, conocernos, aprendernos y aprehendernos como sociedades hermanas que compartimos una historia común de nuestros pueblos. Sexto, un espacio académico plural. Séptimo, que los sociólogos, sociólogas se sigan sumando y se construya información. Bueno, la siguiente es debatir y reflexionar nuestras realidades sociales con diferentes estudiantes, docentes e investigadores sociales de licenciatura, maestría y doctorado de diferentes países de nuestra América. Y por último, que sea un espacio de enriquecimiento colectivo desde nuestros diferentes contextos culturales. Eso ya son las respuestas de la encuesta. Espero por favor pues sigan respondiendo la encuesta, que pues está muy interesante las opiniones de todos. Ojalá podamos hacer una encuesta pues muy grande así, pues para poder enriquecer más adelante pues esto. Y pues ya, pues eso, esta es mi intervención. Ya, genial. Bueno, esto es bastante, es una iniciativa que salió de Kevin y bueno, es muy práctica. Cada vez hay que irnos profesionalizando este espacio, hay que hacerlo mucho más serio, mucho más, es decir, hay que elevar la calidad de este espacio. Y quisiera saber cuál es la opinión de Brian, de Gerardo, de esta iniciativa que hemos tenido como red sociológica, de hacer estos análisis, estos diálogos, y si estarían interesados en diversificar, en hacer análisis entre 2 personas, entre 3, entre la especialidad que ellos desean, y cuáles son las expectativas que tienen de la página. Ok, Kevin, una pregunta sobre el diagnóstico. ¿Cuál fue el que mayor rango tuvo? La primera factor o línea de investigación o interés. La sociología política tiene 3 respuestas a favor. Y la segunda fue, creo que género, ¿no?
Pues ahí para adelante todas las respuestas solo tienen una. Una. Entonces, pues, ujú. Ok, sí, Igual está hasta bien. ahora la encuesta se ha respondido 9 personas nomás. Entonces, yo creo que con el tiempo, por ahí, pues la otra semana, estaríamos, espero yo, por ahí rondando las 20 respuestas, ¿sí? O sea, yo creo que tendríamos como un panorama más amplio para poder decir, hay estas preferencias, para poder Claro. realizar, pues, conversaciones así, según esas temáticas. Sí, claro. Sí, a mí me pareció muy pertinente el diagnóstico, me pareció muy pertinente la pregunta, este diagnóstico, y pues la veo muy diversificada, ¿no? Pero bueno, con el paso del tiempo yo creo que habrá que reforzarla, habrá que invitar a más compañeros, yo creo, invitar a más compañeros, en este caso yo me sumo a invitar a más compañeros a la red, y que bueno, que sigan respondiendo a estos intereses, ¿no? A este diagnóstico que acaban de hacer, ¿no? Entonces, ¿qué me parece a mí la red sociológica? Bueno, yo llegué a este grupo, a la red sociológica, por un compañero que también lo sigue ustedes y que también es estudiante de la UPN, en la Universidad Pedagógica Nacional, aquí en México. Es estudiante, tiene muchos intereses por la sociología y lo combina un poco con la filosofía. Entonces me dijo que estaba muy interesante sus conversaciones y pues bueno, me invitó, ¿no? Es por ello que ustedes, me uní a ustedes, ¿no? Me parece muy interesante sus reflexiones, he escuchado las demás y bueno, me parece bastante pertinente, muy potencial y la verdad, la calidad de sus participaciones me parece bastante bien, ¿no? Entonces, claro, me gustaría participar más adelante, con nuevos temas, vaya, y que la gente se una, ¿no? Que la gente se una. Entonces, pues bueno, muchas gracias a cada uno de ustedes por compartir su espacio, su tiempo, sus palabras. Me voy contento, me siento contento y tranquilo porque, pues bueno, hay que decirlo ahora, ¿no? Hay que decirlo ahora. Y pues bueno, en palabras me voy con esta cita, ¿no? De Salvador de Allende, ¿no? Salvador de Allende decía que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Entonces, con esta cita de Salvador de Allende me voy. Muchas gracias. Genial. Vamos, Brian, ya para irnos pidiendo, no sé qué te ha parecido lo que es lo que ha hecho este diagnóstico, estas encuestas, lo que ha hecho Kevin, y cuáles son las expectativas que ha tenido de la red sociológica. ¿Qué opinas de este espacio que hemos ido poco a poco construyendo? Bueno, pues inicialmente darle las gracias a Kevin por la invitación. Los hubiera podido conocer a ustedes en Perú, pero las cosas de la vida no me permitieron viajar al Alas. Pero después he tenido una retroalimentación muy importante con Kevin. Él me contó su experiencia, después me contó esta gran iniciativa que el día de hoy me estoy dando cuenta que es un gran espacio. De acuerdo al análisis que ha hecho Kevin con el formulario, pues me parece importante una de las respuestas que dice que no hay que sesgarnos en el pensamiento, y eso es importante porque más allá de que seamos sociólogos, lo importante es acá tolerar la diversidad de nuestras opiniones. Eso realmente es lo que nos hace humanos y es lo que le hace falta hoy en día al ser humano contemporáneo, que no es humano, ¿cierto? Está un poco desviado de su verdadera naturaleza, la comprensión. Me parece importante que haya gente de varios países de América Latina en este chat, pero también el reto es a que podamos integrar a más gente de otros países, no solamente para que podamos debatir de pronto en un nivel intelectual distinto al de la vida común, al de la vida cotidiana, pero sí es importante tener gente de otros países para que sepamos las realidades de esos países, ¿cierto? Por ejemplo, no podemos olvidarnos que América Latina es América caribeña también, que tenemos países muy olvidados dentro de nuestro contexto suramericano, como por ejemplo Surinam, Guyana, ¿cierto? Que en nuestro propio territorio se siguen ejerciendo prácticas de colonialismo, como el caso de la Guyana francesa, ¿cierto? Entonces, es un espacio muy importante. Me parece que acá hay un gran material, no solamente para que podamos crecer como personas y estar informados, sino para construir equipos de trabajo de cara al futuro, porque realmente lo que nos hace falta, y
con mayor razón en nuestra realidad es dejar de filosofar un poco para ir a la praxis. Y muchas gracias. Bueno, creo que ya hemos llegado a la parte final. Ha sido un gusto tenerles a cada uno de ustedes. Creo que cada vez estamos desarrollando mejores ideas, ya planeando y teniendo un horizonte mucho más firme. La idea es poder combinar estos tipos de pensamientos, no como hemos quedado, no sesgarnos en la visión que tenemos desde nuestros respectivos países. No solo ver desde la visión chilena, desde la visión brasileña, desde la visión colombiana, desde la visión mexicana, sino ver todo esto en un contexto, es decir, todo un mosaico de opiniones y comprender que la realidad de cada país lo podemos compartir y al igual puede estar afectándonos o puede estar de una u otra forma llegándonos a reaccionar de una u otra forma. Entonces, creo que al pasar los días ya estaremos con nuevos segmentos, ya creo que es hora ya de pasar un ámbito ya de entrevistas a personas, conocernos poco a poco, porque yo creo que cada uno de nosotros también merece que la gente lo conozca y que sepa cuál es su opinión de diversos temas, más como persona y también como los conceptos y entre otras cosas. Bueno, ha sido un gusto, me despido. Nos vemos otro miércoles y bueno, nos vemos esta semana, estaremos dándoles noticias de los diferentes segmentos que vamos a tener. Por mi parte, hasta luego, muchísimas gracias. Hasta mañana, hasta el próximo miércoles. Gracias. Estamos en contacto, parceros. Bye. Les vaya bien. Saludos a todos, compañeros. Saludos y un fuerte abrazo a toda América.